El Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, con el auspicio de National Endowment for the Humanities, presenta Arte en el Centro. Tengo que comentarles que esta conferencia surge de tres sitios e ideas distintas. En primer lugar, surge de una frase de un escritor, de un teórico alemán que se llama Peter Sloterdijk, que quizás es una de las personas, él es el director de la Escuela de Filosofía en Karlsruhe, en Alemania, y es una de las personas que con más claridad y con más originalidad y de una forma más inteligente ha trabajado el tema de las relaciones a nivel internacional, en lo que él habla como esfera, globo, espuma. A partir de ahí, tomando esa referencia de Sloterdijk, quería reflexionar sobre el atlas, que creo que es algo que nos toca cronológicamente, ¿no? A partir de varias cosas, entre la Bienal de Venecia. Y ahí ese será el puerto al que llegaremos. La última Bienal de Venecia era la presentación caribeña en la Bienal de Venecia, que comenzó hace escasamente 10 días. Y el comienzo de esta charla, de este recorrido que quisiera proponerle, aparte de esas dos cuestiones, tiene que ver también con una exposición, un año, que es más que un año, es más que una exposición, 1989, Magicien de la Terre, que quizás fue el primer intento para mucha gente controversial, difícil, problemático, de unir posturas, de acercar imaginarios y de confrontar lo que hasta entonces había tenido distintos nombres, como arte postcolonial, arte multicultural, una serie de nombres que no conseguían, una serie de etiquetas que no conseguían adaptarse al contenido que pretendían nombrar. Magicien de la Terre, una exposición curada por Jean-Noël Martin en el Centro Pompidou de París, plantea por primera vez, como digo, la presencia de África, de Asia y de América de una forma directa, en diálogo con el resto del arte que se hacía en el planeta, ¿no? Ahora comentaremos cómo a partir de Magicien se crea una imagen global del arte que llega en este año a presupuestos como los que plantea Hans Belting del nuevo arte global, el nuevo en plural. Me parece muy interesante ese plural que pone Belting. No quiero entretenerme más, quiero empezar. Simplemente el reto que me propongo es ver si realmente la historia que hemos contado siempre, en muchos casos, que planteaba la historia de estos últimos 20 años, el arte de estos últimos 20 años como un intento de distintas posiciones de acercarse al mainstream, de accesibilidad, no accesibilidad, puede ser completada y podemos darle la vuelta, podemos plantear un panorama que sea mucho más, que sea quizá más abarcador y que plantee, digamos, duda a ese modelo que tiene una direccionalidad clara, ¿no? Entonces ese es un poco el reto que quiero compartir con ustedes. Por supuesto, para mí es una suerte poder estar aquí y participar de los debates que ofrece el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe y el MAC. Siempre que he venido, lo comentaba ayer, pero creo que es necesario repetirlo, siempre que he venido ha sido una experiencia muy, muy, muy enriquecedora. Me he llevado mucha idea, mucho feedback, mucho diálogo. Nunca he traído algo que haya permanecido igual después de hablarlo, después de discutirlo. La última vez que estuve aquí estuve haciendo bastantes entrevistas con artistas de San Juan, de distintas partes de la isla. Fue una experiencia buenísima y creo que de esa experiencia se contagia un poco lo que voy a hablar, si bien no van a encontrar ninguna referencia directa a ningún artista en concreto puertorriqueño en este caso, pero quiero que tengan ese telón de fondo detrás, ¿no? En esta ocasión me gustaría reflexionar sobre la relación entre la producción artística y cultural más reciente del Caribe, su presencia en múltiples escenarios y la confusión cada vez más creciente de los lugares en los que actúa. Propongo leer el arte contemporáneo del Caribe a partir de la noción esférica, que ahora explicaremos, de contexto y a través de tres niveles obligados a entenderse y a contaminarse: el de los desalojos, el de los atajos y el de la esfera. Quisiera comenzar con una reflexión del curador colombiano José Roca sobre las exigencias que a menudo se ha encontrado en el arte de la región. Leo las palabras de Roca. Es práctica habitual considerar la producción artística de los márgenes de los centros artísticos como imposible de entender, comillas, a menos que se provea, comillas, de nuevo, un contexto adecuado, sea político, sociológico o religioso. Esto, por supuesto, es o bien una falacia que puede ser utilizada como medio de exclusión,
o es también aplicable a una gran parte de la producción artística contemporánea. En el caso del arte de los márgenes, se asume que el trabajo se inscribe en el espacio de una historia postcolonial supuestamente común y homogénea, la cual o bien se da por descontada o se presupone ausente, dejando la obra incapaz de ser percibida o entendida correctamente. Dentro de todas las actividades que me han preocupado en los últimos años, hay una pregunta que me he repetido muchas veces. ¿Tiene sentido seguir pensando en las relaciones artísticas y culturales en términos espaciales? La pregunta puede sonar familiar porque una década antes el tiempo fue sometido al mismo juicio. En la época del llamado fin de la historia, varias voces plantearon los excesos existentes, miradas que nos decían que la cultura no era otra cosa que una sucesión de voces ligadas a distintas memorias, a distintos tiempos, unos que iban hacia adelante, otros que iban hacia atrás. En definitiva, una cadena de ecos. La diferencia entre las versiones más radicales y las más light era, pues, una cuestión de volumen, de sonoridad. Así, el recurso continuado e indiscriminado a la memoria aparecía como la voz en off de la modernidad cercada y acondicionada en el territorio all-inclusive de las grandes potencias culturales. Bien visto, exposiciones como Magician de la Terre nos situaron de buenas a primeras frente a una realidad cercana al cassette de doble cara, ritmos y procesos que avanzaban en sentido y tiempos contrarios obligados a convivir. No sé si recuerdan esta estructura que cuando uno escuchaba la cara A veces estaba rebobinando y viceversa. La época en la que el arte descubre la geografía, cuyo moto podría ser innovar descubriendo, deglutiendo territorios, culturas, comunidades, coincide con la caída del muro de Berlín y el auge del postcolonialismo, y estaría marcada por el imperativo de escapar del marco impreciso, turbio, en el que nos movíamos mientras este huye a toda prisa hacia atrás. La imagen que puede ilustrar este movimiento la da, por ejemplo, Iván de la Nuez cuando habla de los atletas de la antigua Yugoslavia, que mientras iban saltando, mientras iban superando obstáculos, iban cambiando de nacionalidad, sus nacionalidades desaparecían y ellos estaban obligados a saltar hacia adelante, mientras el tiempo, el futuro, se planteaba como una serie de pasados que desaparecían, una serie de proyectos políticos, culturales que quedaban varados, ¿no? En definitiva, todo lo que pasó entonces trajo consigo un cierto aire de visión del pasado en el presente. Determinadas comunidades crean desde un momento previo, desde otro tiempo. El gran reto que marcaría la época post-Magician sería el de la simultaneidad. Oír al mismo tiempo las dos caras de la cinta sin que ésta se rompa. Ahora bien, ¿dónde queda el lugar una vez que la posibilidad de estos pasados presentes es negada? ¿Cómo concebir el espacio a partir de la consolidación de los ritmos de la globalidad? La última palabra no es casual y nos ayudará a ir entrando en materia. Bueno, aquí tienen una obra de Tania Bruguera, que traigo sobre todo para esta idea de construir el pasado, ¿no? Tania tomó una copia exacta, hizo un molde del letrero que estaba a las puertas de Auschwitz, la frase de Max Freud, el trabajo nos hace libre, y pidió a un trabajador sin papeles que unos días restaurara, unos días empezara a construir el letrero y otras veces lo destruyera, ¿no? De tal manera que siempre permaneciera en el mismo estado, ¿no? ¿Cómo concebir el espacio, como digo, a partir de la condición de los ritmos de la globalidad? En 1999, el filósofo alemán Peter Sloterdijk comenzó una reflexión sobre las condiciones de habitabilidad del ser humano presentes desde el momento en que éste se encuentra en el seno materno hasta el momento en que entabla relación con otra globalidad está mucho más voraz que él vincula con la espuma. De este modo, ese conjunto de microesferas volátiles que equivalen a comunidades conectadas entre sí sirve de ejemplo para llevar a cabo, en palabras del filósofo de Karlsruhe, una teoría del presente. No por casualidad, el propio Sloterdijk haría una alusión pocos años después que resulta más que significativa. Leo a Sloterdijk. El más allá ya no es el borde de una cubierta cósmica, sino otra costa, la caribeña, más tarde llamada americana. La travesía comienza a sustituir a la subida. Hasta aquí el Sloterdijk que, digamos, si lo tradujéramos a palabras de Antonio Benítez Rojo, podría decir, en todo caso, para terminar el asunto hay que convenir en que A.C. antes del Caribe, el Atlántico ni siquiera tenía nombre. De una manera mucho más directa. El segundo volumen de la trilogía de Sloterdijk, titulada Esferas, comenzaba con una imagen poderosa que bien puede resumir las aspiraciones de eso que llamamos globalización y o modernidad. En el Museo Arqueológico de Nápoles se encuentra una representación de Atlas cargando con la bola del mundo. No estará de más recordar aquí quién era el gigante sometido a ese peso. Hijo de Jápeto y Clímenes, Atlas lideraba a los titanes cuando se produjo la derrota ante el ejército de los dioses. Entonces, Zeus lo condenó a cargar con el peso del mundo.
marcado al igual que Prometeo por la fatalidad, hazla sujeta a la esfera celeste, sujeta a la contradicción de ser al mismo tiempo el sustento de esta y su periferia. El Atlas Farnesio habla de dos excepcionalidades, la del afuera y la del interior perfecto, omnicomprensivo, en palabras de Sloterdijk, es decir, igualmente imposible estar fuera de esa esfera que representaría todo el mundo, igualmente inviable como es estar totalmente dentro, representar un centro único, ¿no? Por tanto, es la imagen que un poco quiero que tengan en mente. Señala Sloterdijk, una mirada a la situación del desdichado Atlante que ha de servir de apoyo al todo, basta para comprender que cualquier mundo finito construido centrísticamente está infectado de una inevitable excentricidad. Pues si el todo conforma una esfera ciertamente gigantesca pero finita, no puede dejar de plantearse la pregunta por un exterior restante. La ingrata posición del cosmóforo indica ya que el todo, bien redondo, podría ser amenazado por una rebelión de esclavos de las potencias inferiores y exteriores y que, en todo caso, el todo solo puede subsistir en su euforia geométrica si consigue, y mientras consiga, mantener en jaque lo excéntrico desde el centro. Dejando a un lado al alemán, no sin antes apuntar una última idea que nos va a servir para el final, ver sensiblemente, de nuevo palabras de Sloterdijk, ver sensiblemente el mundo significa no contemplarlo en su interior desde el punto medio real. Queremos plantear aquí una visión del arte contemporáneo del Caribe basada en 3 puntos: los atajos, es decir, la relación con el público y la colectividad; los desalojos, es decir, el afuera, la comprensibilidad; y finalmente la esfera, la convivencia. Pues, aquí tienen la imagen del Atlas Farnesio que, como digo, nos representa esa cuestión de un mundo, una totalidad que no puede subsistir sin un afuera, ¿no? Y al mismo tiempo un afuera que es imposible, que se plantea como cual centro absoluto, ¿no? Es decir, solo puedo conocer el mundo cuando lo toco, solo puedo tocar el mundo cuando estoy fuera de él, no cuando lo veo. Simplemente esta sería un poco la idea que nos da montada para el primer recorrido, ¿no? Para los atajos, pues, que comenzaremos ahora. A partir de Atlas, que por su capacidad funcional equivaldría a partir de Magallanes, sabemos que el mundo es redondo, pero también, tristemente, que esa globalidad implicará al mismo tiempo atajos, rutas de viaje, cuadernos de navegación, oportunidades y desalojos, estados de excepción, miradas desde afuera, periferias. Utilizaremos, por ello, ejemplos que implicarán por un rodeo y que, como digo, quiero que analicemos. El primer nivel en el que nos detendremos atiende a la relación interna y aborda la capacidad de establecer vínculos marcados por la excentricidad. Entre las principales características del arte del Caribe de las últimas 2 décadas se encuentra la incorporación de nuevos modos de comunicar y la experiencia derivada de abrirse paso al ámbito internacional y trascender las limitaciones existentes a la hora de conectar la región. Esto es algo que, ya hemos explicado en otras ocasiones, se puede reconstruir a través de las exposiciones. Es decir, si uno coge el panorama de exposiciones regionales, bienales, etcétera, de arte del Caribe, uno puede ver un poco ese recorrido, ¿no? Desde una preocupación regional interna basada en la identidad, etcétera, a un mantenimiento de esa preocupación, pero cada vez más en diálogo con otros interlocutores, etcétera, ¿no? Abordar la cuestión del público implica, por otro lado, pensar qué imagen del Caribe se está proponiendo desde el ámbito artístico, ¿no? Eso es algo que, como digo, se plantea desde un punto de vista curatorial, también desde un punto de vista artístico. En las últimas 2 décadas tienen lugar cambios decisivos en la manera de concebir la exposición artística. De manera resumida, surge un interés por atraer nueva audiencia, por democratizar los medios expresivos, que algo que también, por ejemplo, podríamos poner en duda, porque estoy pensando, por ejemplo, en la Bienal del Caribe, que se organiza en Santo Domingo, y cómo, por ejemplo, lenguajes tan caribeños, tan propios como el performance, no se reconoce, no hay una categoría de performance hasta bien entrado el año 2000, ¿no? Por tanto, esta idea de que a partir de los 80 hay una democratización del lenguaje artístico, en cierta manera, tendría un poco que ser revisada, ¿no? De manera resumida, como digo, hablábamos de un interés por atraer nueva audiencia, por democratizar los medios expresivos y, por último, por trascender temáticas artísticas buscando una aproximación a otros ámbitos con los que el arte interactúa. Una idea obvia, pero importante, equivale a afirmar que el público evoluciona al mismo tiempo que lo hace el arte, algo que muchas veces se nos olvida. Otra, quizá menos evidente, implica que cualquier hecho de contemplar está atravesado por una lógica ambivalente basada en la contradicción dentro-fuera. Eso que veo, me encanta que estemos en esta sala, de verdad, es un marco perfecto para plantear esto. Eso que veo, ¿en qué manera me pertenece? ¿Hasta qué punto habla de mí? ¿En qué manera me necesito? Trabajando desde esa perspectiva un tanto afectiva, quizá, es necesario primero evitar 2 respuestas fáciles.
La primera es la que hace la experiencia artística dependiente de una minoría entendida, una burbuja autorreproducible. La segunda, por supuesto, es la de la euforia, que proclamaría que el mensaje liberalizador del arte moderno consiguió llegar a cada esquina de cada país caribeño, ¿no? Los dos extremos que pasan. Bueno, la pieza que tenían antes era una obra de Rodel Warner, un fotógrafo de Trinidad y Tobago, que puso en el centro de Port of Spain a personas que no se conocen de nada a confrontarse, a mirarse directamente y a interactuar de una forma libre, abierta, y la obra un poco surgía de esa serie de intercambios que, como digo, no estaban regulados por el autor. Algo que un poco plantea también, transfiere al ámbito quizá más oficial de las naciones, de los nacionalismos, Alfredo Prieto, el artista cubano, en esta instalación que presentó en la penúltima Bienal de La Habana, en 2011. En las últimas 2 décadas, especialmente desde mediados de los 90, la integración de proyectos artísticos con espacios de audiencia no ortodoxos ha ido en aumento. Performances, intervenciones en entornos urbanos, acciones participativas, talleres, han generado un fenómeno amplio cuyas consecuencias empezamos ahora a comprender. Me refiero aquí a lo que se ha ido encontrando por el camino, las sorpresas unas más deseables que otras que los artistas han encontrado al salir. Así, arte de inserción social, patrimonio, marginalidad, representación, más o menos justa, van de la mano. También lo hacen performance y pedagogía, escultura pública, nación y ciudadanía. Dado que el segundo brazo de estas ecuaciones resulta ser problemático y resulta que intercepta todas las esferas de la vida cotidiana, al entrar en este terreno, el arte ha tenido que tomar un curso de conectividad, alguna velocidad, marcha forzosa, como digo, antes, repito, dado que el segundo brazo de esta ecuación resulta ser problemático y resulta que intercepta todas las esferas de la vida cotidiana, al entrar en este terreno, el arte ha tenido que tomar un curso de conectividad, algunas veces a regañadientes y siempre a marcha forzada. Hacer arte significa, entonces, mirar desde atrás, pero sin perderse, dejar de estar solo, tender cables que escapan a nuestro control. Quizá un buen ejemplo puede ser una instalación que se presenta en Martinica de Julie Bessard en la Fundación Clermont. La Fundación Clermont es quizá el principal museo de arte contemporáneo del Caribe francófono, una antigua plantación, una factoría de ron y actualmente, como digo, un centro de arte contemporáneo que en este caso, una exposición de 2008, fue intervenido por distintos artistas. Como el mapa de Borges, el laberinto de atajos, de puertas de entrada y salida, se superpone a cualquier cartografía. Sin embargo, más que una pluralidad rizomática, estamos ante una estructura inabarcable con un centro claro que podríamos llamar gobernabilidad. La pluralidad, lo que equivaldría a la experiencia múltiple de Glissant, se manifiesta aquí como polisemia, pero también como error de traducción. Quizás me viene a la mente la famosa y brillantísima poesía de Guillén, ¿no? El Visto Manuel, ¿no? Contando islas que tú sabías, el Visto Manuel contando islas que tú sabías, no sabes decir ya. O sea, esa idea de que podemos tener la teoría, pero cuando hay que aplicarla muchas veces estos errores de traducción y estas pequeñas diferencias son un poco lo que cimenta la experiencia cultural de muchos territorios, ¿no? Eso es algo que se ve, por ejemplo, en obras de arte cubano que trabajan directamente con el texto, desde una perspectiva conceptual. Este es Jorge Wellerman, que en este caso congela la Revolución Cubana. Lo que ven son tubos que tienen dentro gas congelado, que un poco nos plantea un marco, ¿no? Que el pre-revolucionario, que un poco aparece como un periodo en estancamiento, ¿no? Un pasado que no está vivo, un pasado que está petrificado, ¿no? Pues, algo que hace también Iván Capote en este caso, ¿no? Al plantear esa experiencia múltiple. Uno de los grandes escollos ha venido, en este sentido, de aproximarnos al público por la contradicción entre dos condiciones que en apariencia deberían coincidir: lo público y lo participativo solo convivirán de forma desestructurada, conflictiva. Un ejemplo de ello vendrá de mano de la tecnología. Trabajaremos aquí con la Bienal de La Habana. Me interesa especialmente este caso porque varias obras han abordado de una manera bastante directa el tema de Internet, de la conexión, en un sitio donde todavía es difícil acceder a Internet, etc., ¿no? Por tanto, creo que es un buen observatorio. Si bien la Bienal constituye un acontecimiento mediático, presenta a los pocos días las principales revistas de arte internacionales, la manera de llegar al público cubano en muchos casos ha sido diferente. Como consecuencia de la creciente internacionalización
organización del evento y de su asimilación a otras citas del circuito de bienales internacionales, el acceso del público cubano a la Bienal ha sido una de las principales preocupaciones del Centro Wilfredo Lanz, el Centro de la Bienal. De hecho, a partir de la quinta Bienal, no solo se utilizan espacios artísticos, no solo se utiliza el fuerte, el morro y la cabaña, sino que también distintas ubicaciones en La Habana, incluso fuera de La Habana, en sitios como playa, han participado, han sido parte de la Bienal, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos ver en esa apertura un intento por aproximarse a las prácticas relacionales, contextuales, que están encontrando tan buena acogida en el ámbito artístico internacional actual? Se trata de un gesto por parte de un encuentro que en última instancia depende del propio gobierno cubano. En este caso sería, digamos, una apertura controlada, al igual que durante la década de los 90 se lleva con una crítica controlada, o por el contrario, estamos ante un interés verdadero por transformar la naturaleza de un encuentro que ha devenido un foco de atención a nivel internacional. En otras palabras, ¿qué están proponiendo todo este tipo de acercamientos al público, a otros espacios? ¿Cuál es la eficacia de estas medidas? Responder a esta pregunta no es fácil y es algo que ha ocupado a críticos de dentro y fuera de Cuba durante muchos años. En la séptima Bienal de La Habana, que tuvo lugar en el año 2000, en un momento de relajación de las relaciones entre exiliados y residentes en la isla, el artista cubano Abel Barroso acondicionó un café para crear el café de Internet del tercer mundo. Un espacio en el que cualquier persona podría contemplar un conjunto de máquinas precarias hechas de madera que hablaban de la distancia tecnológica entre el primer y el tercer mundo y de la importancia de la low-tech a la hora de plantear cuestiones de supervivencia. La obra de Barroso se cargó enseguida de connotaciones económicas que hacían referencia a situaciones de dominación económica, neocolonialismo y dificultades de acceso a los recursos de información y la comunicación. De hecho, el artista llegó a declarar que lo que queremos es, estas son las palabras textuales sobre la obra, lo que queremos es reconocimiento internacional. Queremos mostrar nuestra obra en todas las exposiciones posibles. Queremos ser oídos y escuchados. Las palabras de Barroso son interesantes por varios motivos. En primer lugar, refuerzan la opacidad de un dispositivo tecnológico inusualmente opaco y poco comunicativo. Es decir, un café de madera es todo lo contrario no nos permite ser oídos y escuchados, ¿no? Que es una medida metafórica, ¿no? Poética en todo caso. Algo hay que decir que no siempre se da la obra del autor. Al conceder un único significado a la pieza, la búsqueda de reconocimiento internacional y la distancia entre un nosotros subalterno y marginado y un ellos que se corresponde al occidente industrializado, dueño de toda la información, ¿no? Por tanto, esta lectura del propio artista de la obra ya un poco nos está condicionando y nos está predisponiendo a verla de esa manera determinada. Ahora bien, ¿quién es ese nosotros del que habla el artista? ¿A quién engloba ese plural? ¿En qué medida la obra acerca a Internet a las diferentes comunidades cubanas que no pueden pagar el precio exorbitado de una conexión en un hotel, al que dicho sea de paso, se les tenía prohibida la entrada hasta hace poco? ¿Son realmente del tercer mundo los usuarios de este café? La accesibilidad a la información se ha reforzado en la última edición de la Bienal. En este caso, uno de los proyectos colectivos colocó en un solar abandonado del Vedado una señal wireless que aparecía indicada por el símbolo correspondiente. La zona se había convertido en un lugar de paso, una manera de cortar la distancia entre dos calles y un espacio de convivencia a partir de una parada de autobús. Si bien en este caso, tal y como ocurría con el proyecto de Barroso, hay un componente irónico que no podemos perder de vista, es preciso cuestionar la eficacia de una pieza que supone más una broma para turistas que una adaptación a las necesidades del público cubano de la Bienal. Así, lo que parece al principio como una crítica velada al régimen cubano, su aislamiento y a la precariedad económica del país, no consigue abandonar el carácter representacional, narrativo de la obra de arte tradicional, pese a su pretendido interés por interceptarse en el ámbito comunicacional y en la intervención site-específica. Una cuestión importante que debemos tener en cuenta en este punto es el de la reproducción de la obra. Tanto el taller de Barroso como la práctica de la última Bienal tienen un impacto prolongado en el espacio en el que se encuentran, de eso no hay duda, es decir, no son obras que se montan un día y al día siguiente se quitan. Sin embargo, hay algo de la distancia con respecto a las intervenciones que los artistas cubanos hacían en los años 80, la falta de imágenes de esta última. Las acciones llevadas a cabo por artistas como Aldo Menéndez, Grecia Novoa o Lázaro Saavedra no están destinadas a ser reproducidas. Las conocemos gracias a bocetos, dibujos, fotografías de archivo que forman parte de las colecciones personales de los propios artistas cubanos. Eran quizás prácticas mucho más caseras, si quieren. Nunca salieron en un catálogo a todo color, nunca fueron concebidas para tener repercusión alguna fuera de Cuba. Su objetivo era entonces doble: aludir en ocasiones de manera lúdica al contexto cubano y transformarlo. Surge una paradoja: un conjunto de obras que se conciben dentro de una lógica cuasi privada, tienen lugar en casas de artistas, son recogidas por amigos, conocidos e iniciados, plantean una conexión mayor con el público cubano que obras posteriores que surgen intencionadamente como públicas, participativas y contextuales. Eso sería un poco
problema que vamos a encontrar en toda esta serie de atajos, ¿no? Es decir, hasta qué medida esta búsqueda intencionada de esa conexión consigue siempre y consigue plenamente los objetivos que se marcan. Podemos introducir aún otra iniciativa que obliga a repensar las relaciones arte público-accesibilidad. Desde hace varios años, Lázaro Saavedra ha producido una serie bajo el título de Galería e-mail, escrito i-mail. Se trata de un conjunto de correos electrónicos que el artista envía a una amplia red de conocidos que a su vez tiene la posibilidad de reenviar a cualquier otro grupo de personas. Es decir, es una serie de correos, en muchos casos son imágenes, en otras no, simplemente es texto, que son de acceso libre y están diseñados como estos mailing, mándalo a 10 personas y se cumple tal cosa, una cosa así. Los emails llevan en ocasiones una imagen adjunta, aunque en otros casos nos encontramos únicamente con texto. El contenido de los emails varía, si bien el elemento común es la ironía y la sátira, dirigida contra múltiples prácticas sociales, el ejercicio del gobierno, el mundo del arte, la calidad de los servicios, los pasatiempos de la juventud o los problemas ligados a las migraciones o la calidad de la información. Galería e-mail es un proyecto arriesgado que ha costado al artista una fuerte respuesta por parte de algunos medios oficiales de la cultura, así como de algunos críticos que ven en él una provocación infantil basada en el juego. Es un proyecto que genera una respuesta fuerte. Estas dos imágenes son parte de este proyecto y nos plantean imágenes de hospitales cuestionando el sistema sanitario de la pasada. Este también es parte del contenido que Saavedra dibuja, y los muñequitos que pueden ver vienen del lienzo. Es decir, encontramos un caso curioso, no son tomados del cómic, sino que son el tipo de diseño que Saavedra pone en los cuadros que hace en los años 80, que luego nos pasa a este ámbito, ¿no? Mucho más caricaturesco, mucho más cómico, mucho más light, ¿no? Por tanto, tenemos un medio que, en primer lugar, se nutre de este ámbito del cómic, de lo popular, para llegar al cuadro, y del cuadro vuelve a este medio a través del email, ¿no? A través de lo digital. Sea como fuere, fuera de esa valoración, el proyecto resulta interesante por varios motivos. Es gratuito, no implica coste alguno, ni puede ser asumido por institución alguna. En ese sentido, vuelve a las acciones que el propio Saavedra hiciera en el ámbito del performance, esas acciones clásicas que recogen gente como Luis Carnícer o Gerardo Mosquera en los años 80, ¿no? Hasta cierto punto resulta interactivo, ya que algunos correos contestan a críticas o insultos que el propio artista recibe, algo que implica una continuidad con las comunidades de Miami o de España. Por tanto, ya no estamos hablando de una polaridad, de un binarismo norte-sur, etcétera, sino que un poco complica el mapa, ¿no? Galería e-mail tiene además una capacidad autorreproductiva que faltaba en los otros dos proyectos basados en la acción y el acontecimiento. Es decir, el café internet del tercer mundo empieza y acaba, y está controlado y está dispuesto por el artista, ¿no? En este caso, el público, con todas las comillas posibles, puede alterar el contenido, puede transformarlo y puede continuar la obra en el sentido que quiera. Finalmente, como digo, alude a un público no elegido por el autor, ya que si bien comienza como una lista de contactos, el proyecto aprovecha un elemento clave de la cultura cubana, como es el intercambio privado de la información y el aprovechamiento de cualquier elemento que circula por la isla. Como podemos ver, todavía supone una preocupación central el generar una dinámica expositiva participativa, democrática e integradora. Esto no quiere decir que el público esté menos capacitado o tenga cualquier imposibilidad diferente a las que caracterizan de cualquier otra región del mundo. Quiere decir que cuando miramos a cómo se observa el arte y a cómo se presenta, es posible discernir la presencia de elementos que proceden directamente de conflictos ligados con la política, la economía y la dominación colonial en el ámbito caribeño. ¿Es posible ir más atrás? Sería un poco la pregunta que nos tendríamos que hacer. ¿De dónde surge esta problemática? Y lo que es más importante, ¿cómo podemos cambiarla? ¿Cómo podemos generar una dinámica mucho más cercana a estos atajos, ¿no? En la que la posición del público sea quizá más activa, ¿no? Hemos visto cómo la exposición funciona a manera de punto de actualización, lugar de encuentro, foro de debate. Eso, a nuestro juicio, es lo que ha hecho que se mantengan e incluso que se desarrollen exposiciones regionales, ¿no? Que es algo que, digamos, a nivel internacional está en crisis, ¿no? Estamos teniendo un tipo de exposición en la que la procedencia del autor se elimina, la procedencia del artista desaparece y aparece el contexto, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, en el caso del Caribe encontremos en los últimos 2, 3, 4 años una serie de exposiciones fuertes, estoy pensando en Nueva York, estoy pensando en Holanda, estoy pensando en pabellones específicos en distintas bienales, podría ir un poco en esa línea, ¿no? De que ese
ese escalón regional, un poco, lo comentábamos ayer, no funciona a manera de paso intermedio y no regula la relación entre escenas locales, nacionales y escenas internacionales, ¿no? Eso es, a nuestro juicio, como digo, lo que ha hecho que se mantengan este tipo de exposiciones. La idea, en este caso, es que el artista no cuenta la nacionalidad, sino que trabaja en un contexto específico sobre problemáticas globales que un poco son las que nos dan, como digo, esa serie de atajos. La segunda parada adquiere un tono mucho menos esperanzador. Podría comenzar con dos imágenes que se suceden simultáneamente: la del Palacio Real de Port-au-Prince siendo derribado y la de barcos turísticos llegando a Cap Haitien, en un movimiento que podríamos llevar con Clausewitz la continuación de la política por los medios del all inclusive. Se trataría, en este caso, de visitar los desalojos de la esfera, lo que la rodea y la cuestiona, lo que escapa a su control. Tendríamos entonces que trabajar, entre otras muchas cosas, con la diáspora. Ser consciente de la simultaneidad de viaje, huida, exilio y visitas de cortesía hace tiempo que ha aparecido como una máxima obligada para el arte contemporáneo y las agencias de viaje. Articular todos estos niveles en una misma frase supone, sin embargo, un reto mayor que en el caso del Caribe se está consiguiendo hacer poco a poco. Sigue siendo la diáspora el desalojo del nacionalismo. ¿Qué imagen tenemos cuando pensamos en personas y comunidades en movimiento? Roger Brubaker, uno de los máximos teóricos del momento actual en lo que se refiere a la diáspora, habla de cómo el propio término ha sido diasporizado. Un texto famoso se llama de diáspora, ¿no? Ya no son la gente la que se convierte en diáspora, ya es la propia diáspora la que se sale de su contexto sociológico, ¿no? Y empieza a hablar dentro del ámbito del arte, empieza a hablar en todos los dominios de la ciencia humana, ¿no? Incluso de las ciencias experimentales. Brubaker señala que cuando en 1991 se crea la revista Diaspora con sede en Toronto, un documento que servirá de precedente para regular un campo de estudio a medio camino entre la política, las ciencias sociales, la estadística, los estudios culturales y la antropología, diáspora ya dejaba de ser algo extraño para convertirse en un concepto sexy. ¿Qué ocurre con respecto al Caribe? Robin Cohen, uno de los padres fundadores del concepto, dedica un capítulo a la región en su libro Global Diasporas. En él toma el caso puertorriqueño como prototipo, quizá por ser el más conocido, e intenta establecer algunas diferencias. Así, dedica un epígrafe a la comunidad antillana en Francia, de la que asegura que ha firmado, traduzco, un pacto fáustico con el Estado francés que deriva en el abandono de la africanía y en el abrazo a la madre Francia. Una imagen, como digo, bastante conservadora, ¿no? que el propio Cohen aplica en un libro que, como digo, habla a nivel mundial, ¿no? En el libro. Cohen se plantea si el Caribe cumple las condiciones establecidas por William Safran, el fundador de Diaspora, llegando a una respuesta afirmativa. En este caso, Safran plantea qué tipo de cuestiones tenemos que tener en cuenta para hablar de diáspora, ¿no? Y cuándo estamos ante otro tipo de condiciones. Y Safran sitúa en un texto que, como digo, se ha convertido en un clásico 6 condiciones. La primera, que el grupo o sus ancestros hayan estado dispersos de un centro original específico a 2 o más regiones periféricas que mantengan una memoria colectiva, que crean que no son totalmente aceptadas por la sociedad de acogida, que miren al lugar al ancestral homeland como la verdad, como un sitio ideal de vuelta, que crean que deben colectivamente mantener o restaurar esa conexión y que continúen la relación personal o vicaria con este territorio de origen, ¿no? Como digo, este es el documento que más o menos regula en 1991, en el momento en que este término de diáspora empieza a adherirse al ámbito de las ciencias sociales, empieza a regular todo esto. Claro, se nos queda corto en un momento y a partir de ahí hay muchas respuestas. Algunas respuestas, en el caso que nos ocupa, vienen de antes, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en lo que plantea Stuart Hall, cómo habla de una relación entre diáspora y comunidades mucho más amplias, mucho más abarcadoras. Según la lógica de Safran, armenios y judíos constituyen el prototipo de la diáspora. Lo que más nos interesa para hoy es que el propio modelo teórico implica un tipo de relación determinada con todas las comillas del mundo, comunidades de origen. Ya desde un momento temprano, voces como la de Clifford han obligado a una revisión, abogando por una identidad inauténtica, coyuntural, no
esencial. Las palabras de Clifford no son casuales. Con esta alusión a lo inauténtico, coyuntural y no esencial, contesta nada más y nada menos que a Levi-Strauss en Tristes Trópicos. Lo interesante en este caso es que la versión de Clifford permite una política, gestionar diferentes situaciones, aproximaciones y riesgos compartidos. De hecho, un antropólogo se interesa por el Caribe recuperando a Césaire. Leo, the Caribbean history from which Césaire derives an inventive and tactical negritude is a history of degradation, mimicry, violence and block possibilities. Sería un poco esa idea, desalojos por un lado y posibilidades por otro, ¿no? Gobernabilidad, al fin y al cabo. Les traigo esta imagen que hace Michael Elliott, un artista de Jamaica, que curiosamente nos sitúa en ese cruce de desalojo en un sentido amplio, no negativo, ¿no? Sino como aquello que deja de ser, que deja de formar parte y que empieza a ser susceptible de recibir otra serie de ópticas, ¿no? Y posibilidades. Él toma esta imagen de Surinam, del centro de Surinam, en un momento en que las lluvias habían destruido muchos de los edificios históricos, y sitúa dentro a Mugabe, ¿no? Sitúa dentro a Mugabe un poco estableciendo una contradicción imposible. Es una obra que presenta en Jamaica, ¿no? Por tanto me interesa mucho esta serie de conexiones, ¿no? que un poco nos deslocalizan la obra y la sacan de una interpretación directa, fácil, ¿no? Capacidad de decisión, como digo, o mejor, conciencia de responsabilidades compartidas. Leyendo con Hans Jonas o Aventura de Sousa Santos, responsabilidad surgiría aquí como concepto afirmativo y conectivo, como aquello que nos vincula a un proyecto común. Esa posición hace que la distancia entre diáspora y nación se acorte, o mejor dicho, que la primera obligue a la segunda a cambiar, a transformarse. Dos comentarios aquí. Juan Flores habla de Counter Stream como el resultado a nivel de imágenes del intercambio de ida y vuelta entre personas, objetos, imaginarios, etc., ¿no? Por lo tanto, ya no son flujos de influencia, sino que siempre hay Counter Stream, siempre hay un vínculo que no tiene, como digo, una sola direccionalidad. Y de manera similar, Covina Mercer ha señalado las limitaciones del pensamiento que ve en la diáspora un proceso activo de cambio que le concibe a las naciones-estado como entes inmutables, ¿no? La idea de Mercer es muy interesante porque un poco nos obliga a entender que todas las realidades están en cambio al mismo tiempo, no hay una realidad de distancia y otra no. Por tanto, volviendo a la esfera, a nuestro Atlas, mientras el mundo gira, Atlas no se queda quieto tampoco, ¿no? Atlas también está en movimiento. Entonces, estos desalojos también están en permanente cambio. Simplemente esta es una obra un poco que habla de cómo todo esto tiene lugar. Un artista de Guadalupe, se llama Joel Ferlí, la presenta en Inglaterra. En principio no vemos nada, vemos un Malevich, y lo que en un primer momento nos parece un tributo a Malevich es una experiencia personal. La artista es seleccionada por una de las principales galerías del ámbito de Londres, y una vez por Saatchi, y una vez estando en Saatchi surge un proceso de discriminación positiva, ¿no? En el que primero se la selecciona para que haya un equilibrio, pero una vez que ya ha pasado ese equilibrio de discriminación positiva, ya, digamos, inmediatamente es rechazada, ¿no? Entonces un poco juega con esto. Lo que me interesa de esta obra es cómo plantea esa idea del desalojo, cómo la plantea de una perspectiva abarcadora, ¿no? La pieza, como digo, surge en Londres por parte de un artista de Guadalupe que luego la transfiere a Francia, y cuando la presenta en Francia, digamos, cambia las condiciones y la adapta al sistema francés. Sistema francés, como digo, el ámbito sistema artístico en Francia, que ha dado lugar a varios de los intercambios más interesantes entre artistas del Caribe y otras realidades. Esta es una pieza de Jean-François Bouclé, en este caso de Martinique, que alude al racismo, que alude a la discriminación, que alude a las dificultades de ser de Martinique y vivir en Francia, y que lo hace, si se dan cuenta, a través de la creación de un héroe, una figura antropomórfica que yace, no sabemos si muerto, no sabemos si esperando a que suceda algo, ¿no? Tenemos un teléfono de ayuda en el que si llamamos, encontramos un fragmento del tema de Billie Holiday. ¿Qué me pasa con los nombres? Sí. Ahora lo digo. Por tanto, y luego tenemos, por último, nombres de futbolistas que han sufrido a lo largo de su carrera profesional insultos racistas.
Lo interesante de la pieza y lo que nos interesa a nosotros a la hora de trabajar con esta esfera es que cuando la pieza se presenta en Francia, en el contexto francés, tiene una lectura muy fácil, si quieren. Es decir, habla del racismo, habla de la discriminación, habla de afuera, de dentro, pero la pieza fue a Martinica, la pieza voló a Martinica y se presentó en Martinica. Y en Martinica el artista incorpora un fragmento, cambia algo que cambia completamente el significado. En este caso, lo que cambia es la procedencia de las bananas, y Boclet toma bananas de Martinica que estuvieron relacionadas con un fertilizante, con un producto para evitar plagas que estuvo abolido, que estuvo prohibido durante mucho tiempo, que actualmente está prohibido, que se prohibió en Francia, se prohibió en todo el territorio francófono, pero esa prohibición entró más tarde en el ámbito antillano, en el ámbito caribeño. Por tanto, una pieza que, como digo, habla de diferencia, tomó un carácter totalmente distinto cuando el material se transforma, ¿no? Algo que pasa también en este caso es Christian Bertin, otro artista de Martinica, que presenta esta imagen, este proyecto en París. Se trata de una residencia en la Cité Internacional de Sartre, en la que él toma el itinerario que hizo Césaire cuando estaba en París y un poco camina los caminos que hizo, las rutas que hizo Césaire cuando estaba en París. Lo hace acompañado de este cubo que él siempre personifica con una camiseta, que alude a cómo en el ámbito de Trenel-Citron, en algunas comunidades de Fort-de-France, se utiliza para tomar agua potable, ¿no? Ante la ausencia de agua potable necesita, pero al mismo tiempo lo convierte en un diablo, ¿no? A veces le pone cuernos, lo viste de rojo, le da una apariencia como chillona, ¿no? Y hace como una procesión en plan carnaval en las calles de Francia, ¿no? El propio artista, Christian Bertin, es un personaje interesante porque él es natural de esta comunidad, de Trenel-Citron, que es una zona elevada, Fort-de-France, son mesetas, una zona elevada en la que Aimé Césaire intervino, cuando fue alcalde de Fort-de-France, intervino de manera específica, ¿no? Entonces es Aimé Césaire quien rescata a Christian Bertin y quien lo convierte en artista. Es siempre un poco lo que cuenta y lo que está en el origen de esa producción, ¿no? Por tanto, él era electricista de esta procesión mecánica, pasamos a, como digo, darle a usos a objetos cotidianos, a objetos, digamos, industriales, pero con una mecánica muy básica, un papel estético, ¿no? Y eso es todo lo que el artista se lleva a Francia cuando quiere recuperar este trayecto de Césaire, ¿no? Es un trayecto, como digo, que no termina, ¿no? En este caso, Césaire, que tiene una respuesta problemática que termina configurando la negritud en Francia, que luego vuelve a Fort-de-France para ser alcalde, ¿no? Para, digamos, hacer política lo que para hacer política lo que en un primer momento fue el movimiento teórico, ¿no? que tanto impacto tuvo. Te ayudo con esto. No te preocupes. El micrófono. Gracias. El círculo, como digo, se cierra a través de esta acción, a través de este performance en el que Bertin recupera la imagen de Césaire. No quiero entretenerme mucho Bertrand Glosson, otro artista antillano que vive en Francia y que crea una especie de submarino para navegar por los principales puertos que estuvieron en contacto con el tema de la migración de esclavos, ¿no? desde Francia. O en este caso Audrey Fibel, que un poco lleva el tema de la ciudadanía, que de una manera tan clara están planteando gente como Françoise Berger o Christine Chivallon al ámbito público de París, ¿no? Por tanto, la idea un poco sería ver cómo la apuesta por una visión consciente de la movilidad, capaz de redefinir lo nacional, ha suplantado a los viejos imaginarios de la nostalgia, el éxito o el olvido como modelo de ser artista. Todo lo anterior genera un paisaje en el que la externalidad de la diáspora ha conseguido normalizarse y en el que la nación en contrapartida era el elemento desalojado en muchos casos, ¿no? Este es otro proyecto de un artista que toma comunidades de Martinica y comunidades de Francia en contextos totalmente cotidianos, deslocalizados, y no sabemos nunca en cuál estamos, ¿no? También trabaja con David Masson, trabaja con la última plantación, la última factoría de azúcar que estuvo vigente en Martinica hasta hace poco,
hace algunas décadas y nos la trae al presente, es decir, lo que podríamos esperar como imágenes heroicas, como imágenes, digamos, dignificadas, son quizás residuos de un mundo industrial que se puede confundir con muchos otros, porque a través de esta visión tan indirecta, tan oblicua, nos da una perspectiva de cómo memorializar, de cómo patrimonializar y de cómo dialogar con ese pasado histórico de la plantación. Para ir concluyendo, vamos a ir cerrando la esfera. Hemos visto cómo dentro de esa esfera se planteaban distintos atajos, distintas conexiones, cómo había elementos que quedaban fuera y cómo esa externalidad no dependía solo de estar fuera o de estar dentro, sino que estos desalojos abarcaban realidades mucho más amplias. La última etapa, como digo, termina la Bienal de Venecia. Actual, esta es una foto de hace 3 días, con una pieza del grupo del representante dominicano en la Bienal, el colectivo Quinta Pata, que tenía por título ADN, una pieza bastante interesante que consistía en que cualquier persona que entraba a la sala recibía un chicle que podía pegar y podía configurar como quisiera. En ese sentido, lo que en un momento puede parecer un acto de rebeldía, que implica además una actitud poco formal con todas las comillas del mundo, pero al mismo tiempo también dialoga con la forma de la boca, la gestualidad, etcétera, etcétera, termina configurando un espacio de la Bienal, ¿no? Ese hecho de compartir una actividad, de comer chicle muchas personas juntas en un mismo espacio, lo que termina dando la forma a este rincón del pabellón latinoamericano, este rincón caribeño del pabellón latinoamericano. Solo a partir de esta convivencia, solo a partir del mascar chicle juntos, se puede construir esta idea. En los dos casos analizados, el de los atajos y de los desalojos, es posible encontrar un elemento común, el interés por el presente. Ello podría sonar extraño en un momento en que la memoria y la historia aparecen como cuestiones recurrentes. Hablar del presente significa hablar desde un lugar, desde, con el Lotterly, una totalidad esférica y comprensiva de espacio compartido. Hablar de contexto, entonces, equivale a señalar dos intereses, uno por el presente y otro por el espacio. No es casual que la gran transición del arte caribeño desde principios de los 90 hasta el momento actual venga de la mano de una práctica que es mucho más que un lenguaje artístico, que es una selección formal, como es la instalación. Si recuperamos desde los años 80, encontramos las grandes instalaciones, los grandes nombres de instalación, que es algo que, como digo, es más que un lenguaje artístico, que una selección formal, sino que, como defiende Bonnie Croy, sale de cuestiones de lenguaje, ¿no? Dice Bonnie Croy, el arte de la instalación, que en la actualidad es la forma señera en el contexto del arte contemporáneo, opera como un reverso de la reproducción. La instalación extrae una copia del presunto espacio abierto y sin marca de la circulación anónima y lo ubica, aunque solo sea temporalmente, en el contexto fijo, estable y cerrado de un aquí y ahora topológicamente bien definido. Esto quiere decir que todos los objetos dispuestos en una instalación son originales, incluso cuando, o precisamente cuando, circulen con copias fuera de la instalación. Lo que distingue el arte contemporáneo desde momentos anteriores es solo el hecho de que la originalidad de una obra de nuestro tiempo no se establece de acuerdo a su propia forma, sino a través de su inclusión en un determinado contexto, en una determinada instalación, por medio de su inscripción topológica. Para el autor alemán, lo que distinguiría la producción actual con respecto al moderno y al postmoderno es su capacidad para presentar el presente, para escapar de proyecciones del futuro y pastiches del recuerdo. Incluso para regresar al pasado, ya nos lo enseñó Levi Strauss o Michael J. Fox, es necesario conducir, desplazarse. En nuestro caso, la instalación, el gran avance de los últimos 20 años, implica entonces un interés por cuestionar no solo las últimas condiciones, no solo las condiciones de producción de la obra, sino también las de su presentación, las de su área de efecto. Una instalación será entonces siempre una instalación compartida y por lo tanto un nuevo modelo de time specific abierto a la simultaneidad pero desligado del eterno rememorar del volumen recopilatorio. Surge así un medio con unas condiciones controladas pero con una proyección expansiva, con un interés por estar afuera que nos devuelve a la esfera de Atlas. De nuevo Groys. La obra de arte moderna convocó el reclamo de ser incondicionalmente verdad, de desocultarse. La crítica postmoderna puso este reclamo entre signos de interrogación, pero sin indagar sobre las condiciones de verdad entendidas como presencia y desocultamiento. La instalación enuncia esas condiciones al crear un espacio finito y cerrado
un espacio que se convierte en el lugar de conflicto abierto e inevitable de la decisión entre original y reproducción, entre presencia y representación, entre lo desoculto y lo oculto. Pero el cierre que se efectúa por medio de la instalación no debe ser interpretado como una oposición a la apertura como tal. Al cerrar la instalación, crea su afuera y se abre hacia el espacio exterior. El cierre aquí no es una oposición de apertura, sino una subprecondición. Lo infinito, por el contrario, no es abierto porque carece de exterior. Estar abierto no es lo mismo que ser totalmente inclusivo. La obra de arte que se concibe como una máquina de infinita expansión e inclusión no es una obra abierta, sino la contraparte artística de una soberbia imperial. La instalación es un lugar de apertura, de revelación y de ocultamiento, precisamente porque sitúa dentro de su espacio finito a imágenes y objetos que también circulan en el espacio exterior y de ese modo, como digo, se abre el exterior. En un momento de revival de las exposiciones regionales, muchas obras se han leído a partir de una reflexión temporal, es decir, de pertenencia y afincamiento en un pasado determinado. En otros muchos casos se ha optado por sumergirla en un contorno indefinido transnacional, con todas las comillas del mundo. Lo que queremos contar hoy es, en resumen, que las dos opciones no son más que facetas de una visión del presente, de la esfera, basada en el contexto. De este modo, la memoria deja de ser patrimonio santificado para convertirse en duda, la creolización deja de ser norma para convertirse en desliz, la identidad, en fin, deja de ser condición para convertirse en vivencia. Los integrantes de este relato comparten entre sí el hecho de pertenecer a una de las realidades culturales más complejas del mundo moderno. Hablan con lenguas diferentes, desde perspectivas sociales diversas y una variedad de contextos casi infinitos. Lo hacen con la inquietud derivada de esa heterogeneidad y con la voluntad y el ímpetu de los que quieren hacerse entender. En sus posiciones confluye el peso de las tradiciones artísticas a las que pertenecen, pero sobre todo la necesidad de crear un espacio propio, una esfera, un proyecto de futuro. Quizá estos años hayan sido la historia de la externalidad del mundo y no, como se ha contado tantas veces, de la inclusión o la mímesis. En todo caso, si algo nos enseña la obra analizada vía Adler, vía Sloterdijk, es que no es posible esfera alguna sin afuera. En gran medida, lo que hemos contado podría entenderse como una climática, como un cuestionamiento de las condiciones de posibilidad de esa esfera, así como una mirada ligeramente esperanzada acerca de su proyección y acontecimiento en años por venir. Muchas gracias.